Revisemos el día de matemática del primer semestre. Esta es una evaluación que se hizo en julio, agosto, se tabuló y tenemos los resultados. Como escuela, como profesores, como equipos de coordinadores, técnicos, como PIE, como dirección, lo que nosotros debemos realizar de manera muy sistemática y profesional es tener datos. Hoy día estamos hablando, y ustedes habrán escuchado, y está el portafolio, también en la evaluación docente, cómo los profesores hoy día, a partir de los datos, debemos tomar decisiones. ¿Qué significa esto? Que estamos en un proceso de profesionalización. Lo que se explica que cuando yo tengo un dato duro, un dato objetivo, una medición, tengo una nota, en este caso un porcentaje, un logro, este dato me va a permitir a mí tomar decisiones, ¿ya? Estas decisiones pedagógicas deberían ir a la mejora del aprendizaje. Ahora, los datos es un conjunto de información, no solamente es una prueba día, ¿ya? Esto es uno de los datos, pero yo tengo datos de observación de clase, yo tengo datos permanentemente del comportamiento de mis estudiantes, tengo datos sobre las motivaciones de mis estudiantes, tengo datos sobre sus procesos cognitivos, ¿verdad? Si son sistemáticos, ordenados para trabajar en matemática, tengo datos si son impulsivos, si están distraídos, si tienen déficit atencional, si tienen poca flexibilidad cognitiva. Tengo datos porque también tengo niños y estudiantes PIE, que todos estos datos, que es información, a mí me permite mejorar el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, el día es un dato más, no significa que este dato es algo estático, que está definiendo un estudiante. Por el contrario, es un dato que me podría ayudar a explicar, incluso si es un dato contradictorio a lo que yo observo. Por ejemplo, podría ser que un niño le fue muy mal en la prueba día y es un estudiante que yo sé que sabe matemáticas, sin embargo, en el instrumento no le fue bien, y la pregunta es, ¿qué pasó ese día? ¿Por qué no le fue bien? ¿Cómo lo evaluamos? Porque ustedes están evaluando estas pruebas a través de la proyección, que no es la mejor manera. Quizás deberíamos imprimir las pruebas, tenerlas de una manera formal. La situación fue formal, los estudiantes estaban comprometidos con la evaluación, se observaba bien el data, iban todos los niños al mismo tiempo, que también es una dificultad porque no todos los niños alcanzan a resolver las preguntas mirándolas en un data. Entonces hay varias preguntas y respuestas que podemos tener de un dato más, que en este caso es el día. Y este modelaje, tal como yo les hice el de lenguaje, les voy a hacer el de matemática, para que ustedes hagan el de ciencias y el de historia, y lo hagan, ojalá, con equipos de colaboración, en los equipos de aula, en sus horas de planificación, en las horas que tienen para el trabajo docente, el trabajo técnico. Entonces, acá en el primer gráfico, que esto lo entrega el día, todos sabemos, y yo lo doy por hecho, que hay una plataforma, ¿verdad? Hay una plataforma donde todos ustedes pueden tener una clave para ingresar y sacar estos datos, y sacar los instrumentos también, ¿ya? Estos gráficos los entrega el día. Nosotros, como ATE, no estamos haciendo esta evaluación, sino que estamos apoyando a la escuela a hacer el uso correcto de los datos, porque obviamente ustedes en la escuela no tienen el tiempo para sistematizar esta información. Entonces nosotros como ATE, ¿qué estamos entregando? Mira, aquí hay datos de matemática, hay datos de lenguaje, hay datos de ciencia, que nos están diciendo cosas para que reflexionemos y tomemos decisiones a nivel de dirección, a nivel de coordinación y a nivel de aula. Entonces aquí tenemos los cursos de tercero a octavo que fueron evaluados, y ya podemos ver, ya sabemos que el nivel 3 es el nivel óptimo, ¿verdad? El nivel donde están concentrados los estudiantes que alcanzan el currículum, en este caso en el quinto A, ¿ya? El quinto A tenemos que el 32% de los estudiantes están adecuadamente acercándose a las competencias curriculares de matemáticas.
Ya, sin embargo, el quinto B, por el contrario, no tiene ningún niño y tiene el 33% de los niños en un nivel medio y la mayoría de los niños en un nivel bajo. Este es el curso, creo, si no me equivoco, el quinto B, el que tiene mayor cantidad de niños con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, la pregunta aquí cabe para los equipos de aula, para armar equipos de aula, para armar análisis y reflexión pedagógica, para hacer trabajos colaborativos. ¿Cómo hacemos para que estos niños, aquí tengo un dato para el trabajo colaborativo, por ejemplo, si ustedes quisieran abordar estos aprendizajes, ¿qué hago yo para que el quinto, y no solamente el quinto, sino que podrían beneficiarse todos los cursos, mejoren sus competencias en matemática? ¿Y cuáles son esas competencias en matemática que deberíamos mejorar? A lo mejor es la resolución del problema, o a lo mejor es el mismo lenguaje que no entienden las preguntas, o a lo mejor es el razonamiento lógico, ya. Y el proyecto colaborativo podrían ser, no sé, las Olimpiadas de Matemáticas, o vamos a hacer un proyecto de las compras en la feria, no sé, o el mercado financiero, si es que vamos a jugar al banco. Entonces, de aquí sale un proyecto, ¿ya? Un proyecto que es un trabajo colaborativo, porque yo voy a involucrar a lo mejor algunas cosas de historia, voy a la profesora de historia porque está viendo, no sé, algunos aspectos de organización social, no sé. Voy a tomar a la profesora de lenguaje porque tenemos que ver algunas cosas sobre la comprensión lectora, y voy a tomar matemática, y a lo mejor voy a tomar también otras asignaturas, no sé, educación física, independiente de cómo yo vaya contagiando a otras personas para elaborar mi proyecto, mi trabajo colaborativo. Lo que yo siempre, estimados colegas, para los que se están evaluando sobre todo, siempre el trabajo colaborativo va a surgir de una necesidad educativa. ¿Ya? Hay una necesidad. Los niños no están teniendo buenas matemáticas. Estamos tomando el quinto B, pero a lo mejor, si vemos, en promedio, todos los cursos tienen más del, mira, el sexto B también, y el séptimo B. O sea, si yo saco un promedio entre el 20, 21, 37, 60, yo creo que estoy teniendo más del 40% de los estudiantes de la escuela que no están en un nivel adecuado y están en un nivel mínimo, del mínimo del mínimo. ¿Ya? Estoy estimando que 4 de cada 10 niños no saben matemática. Entonces ahora comparen estos gráficos con lenguaje y tengan datos duros. ¿Ya? ¿Cuántos niños en la escuela no manejan la comprensión lectora? Por decirte, llegamos 3 de 10. Ya. 3 niños de 10 de la escuela es un dato duro, general, ¿verdad? No significa ese dato, tengo que analizarlo después. Ya, pero yo puedo decir que de 3 niños, de 3 de cada 10 niños no comprenden lo que leen, ¿ya? Y 4 de cada 10 niños no maneja lo mínimo del razonamiento matemático. Yo tengo un problema. ¿Cómo lo voy a abordar? Entendiendo que estos razonamientos y estas habilidades son la base para otros aprendizajes. Cuando tengo que analizar tablas y gráficos en ciencia, en historia, cuando tengo que organizar temporalmente acontecimientos en historia, eso es pensamiento matemático, ¿ya? Entonces, ¿cómo abordamos las dificultades? ¿Qué nos dicen los datos? Acá necesitan ustedes sentarse a conversar cuando hagan sus equipos de aula, cuando hagan en cualquier momento que yo me siento con mi colega o yo sola, en momentos que tengan. Recuerden que ustedes tienen sus horas de trabajo de libre disposición, tienen esas 7 horas de planificación, más las horas de consejo y las horas de trabajo en la escuela, de trabajo técnico. En esas horas yo tengo que estar enfocándome en estos temas, ¿ya? En la evaluación. ¿Qué tengo de evaluación? ¿Ya? Entonces vamos a ver el tercero básico, vamos a tomar este ejemplo, ¿ya? El tercero A, evaluaron los ejes, números, patrones, geometría, medición y datos y probabilidad. Y yo voy a decir, mira, los niños en patrones y álgebra están bastante bien, en geometría también está bastante bien porque todavía son aprendizajes más simples,
pero estos aprendizajes tienen que estar muy consolidados para después transitar en las trayectorias de los cursos superiores, porque geometría y patrones se complejiza álgebra, ¿ya? En cambio, el número, ya que aquí hay razonamiento en términos de cálculo, es lo más bajo, ¿ya? Y voy a mirar estos datos, los voy a desagregar, los voy a analizar. Necesito hacer un análisis profundo aquí. Las y los profesores de matemática, júntense, busquen un momento, no esperen que todo se los entregue a la escuela porque tenemos dificultades en nuestros horarios, pero busquen ustedes y digan ya, oye, el viernes juntémonos un ratito y traigamos todos leídos el informe para ver qué hacemos, ya veamos qué pasa. Juntémonos con el PIE, aquí yo me junto con mi docente PIE y le digo, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo acá estos niños que están en el nivel 1. Estos niños son del PIE, ¿ya? ¿Cómo hacemos para que la trayectoria, acuérdense que este es una trayectoria, la chica, este alumno aquí, Kendra, está aquí en el nivel 1, pero puede avanzar y puede pasar al nivel 2 y podría llegar al nivel 3. Por eso que se llaman trayectorias, porque los aprendizajes son desarrollos progresivos en el tiempo, ¿ya? Y ese desarrollo va a depender de mi práctica pedagógica, va a depender de cómo yo les estoy enseñando. Y esa enseñanza, como yo he visto sus clases, he visto los profesores haciendo matemáticas, que me gusta mucho, cómo tiene que ser sistemática, ¿verdad? Paso a paso. Yo le voy enseñando a los estudiantes paso a paso para resolver, para comprender, para identificar los patrones, para comprender cómo calcular las áreas, etc. Entonces aquí también tenemos al tercero B, pareciera que tengo ya solo visualmente, tengo más niños en este nivel 1, acuérdense que el nivel 1 es el nivel más bajo, tengo la mayor concentración de niños acá en el nivel medio y tengo 3 niños de nivel alto. ¿Qué decisiones puedo tomar yo con estos datos? Yo podría decir al tiro, así como rápidamente, podría yo juntarme con mi profesora PIE, este modelaje, ustedes lo ven después con sus cursos, yo estoy haciendo el de tercero solamente. Yo decía, oye, mira, Bruno y Bastián, oye, y acá tengo otro, Analia, ¿por qué no los dejamos de tutores? Hagamos que estos chicos sean tutores, ¿ya? Y los dejamos como jefes de grupo. Hagamos algo con esto, niños, para que ayuden a lo mejor a estos que están acá o a estos que están acá, para que avancen a sus otros niveles. Entonces, vamos viendo qué decisiones pedagógicas yo puedo tomar a partir de los datos. Esto les va a servir mucho para su reflexión pedagógica y les va a servir mucho para su portafolio. O sea, hacer el portafolio, estimados colegas, nos va a generar aprendizaje y ese aprendizaje nos tiene que generar mejoras en la escuela, porque no solamente nos preparamos para el portafolio, sino que estas prácticas las tenemos que instalar en la escuela, porque por eso estamos trabajando estos estándares del marco de la buena enseñanza. Y aquellos profesores que no se están evaluando están siendo impulsados y modelados por los que se están evaluando, porque están conociendo también las tareas que ellos están haciendo. Entonces, si yo tengo el tercero, ¿qué documentos ustedes pueden descargar de la evaluación día? Yo tengo una ficha técnica de la prueba, ya que aquí está. Esto es muy importante para el análisis de los resultados y para que ustedes la tomen como modelo cuando vayan a hacer una prueba, si es que van a hacer una prueba en su portafolio o si van a hacer una rúbrica o un trabajo más de proceso, puedan ir decidiendo. Si van a hacer una prueba para evaluar, tomemos también estos modelos para que ustedes entonces tengan una orientación y les sea más fácil, se sientan más seguras y seguros cuando vayan a hacer su tabla de especificaciones o su construcción del instrumento de evaluación del portafolio. Entonces aquí me dice que las pruebas día, que son importantes, a veces no le tomamos la importancia de este material que manda el ministerio, está monitoreando los aprendizajes intermedios, o sea, de medio semestre, ¿ya?
y nos entrega información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Me dice cuál es el propósito, porque es importante que ustedes cuando hagan una prueba definan cuál es el objetivo de esa prueba, ¿ya? ¿Y qué es lo que está evaluando? Aquí tienen otro modelo para hacer en su portafolio, está evaluando estos ejes, ¿ya? Por ejemplo, si tú en tu clase, en tu unidad del portafolio, trabajaste unidad en números y operaciones, bueno, pero si trabajaste más de un eje, tienes que diferenciar cuáles son los ejes que están en tus 3 clases del portafolio y si vas a evaluar, si trabajaste más de un eje, tienes que evaluar más de un eje, ¿ya? Luego viene la tabla de especificaciones, ¿verdad? Que esta prueba tiene 23 preguntas, la ficha técnica, y aquí ustedes tienen un modelo para hacer sus tablas de especificaciones que yo la podría simplificar. Si quiero, ustedes van bien. Depende de la información que tenga la prueba. Entonces aquí tenemos los ejes, ¿ya? Yo puedo poner aquí también las habilidades, si es, por ejemplo, el lenguaje, y aquí tengo las habilidades de matemáticas, las macrohabilidades que están en el programa de estudio. Acuérdense que todo esto está en el programa de estudio, ¿ya? El programa es mi madre orientadora para mi trabajo técnico-pedagógico, ¿ya? En mi orientación, en mi Biblia. Entonces yo tengo que siempre saber qué dice el programa sobre la resolución de problemas, qué dice sobre el argumentar, qué es argumentar y comunicar, qué proceso cognitivo debe tener un estudiante que requiere una buena argumentación y comunicación o modelar o representar. En esta prueba no hay preguntas de estas habilidades porque en general estas habilidades son más prácticas y son más evaluables en una evaluación de proceso. Pero sí hay 14 preguntas de resolver problemas y 9 de representación. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cuándo es una pregunta que está evaluando una resolución de problema o una argumentación o un modelaje o una representación? Eso tengo que saberlo porque si me estoy evaluando en matemática en el portafolio, esos son los análisis que yo tengo que hacer. Entonces, la ficha técnica me va a entregar las 23 preguntas, que aquí copié lo que alcancé nomás, de la prueba. Esta es la prueba día. Estamos siguiendo la información. Prueba día. La número 1 está evaluando el OA2, ¿ya? Y números y la habilidad de representar, y este es el indicador de evaluación. Todo esto se saca del programa, ¿ya? Para que ustedes sepan y armen también su tabla de especificaciones. Entonces yo aquí tengo la tabla de especificaciones que me especifica que evalúa cada pregunta, ¿ya? La 7 evalúa el OA10 y si ustedes se dan cuenta, yo tengo solo una pregunta que evalúa el OA2. O sea, si a los niños les va mal en esta pregunta, voy a tener una información también sesgada porque no tengo muchos ítems que representen el aprendizaje del OA2 en uno solo, ¿ya? O sea, si los niños no entendieron la número 1 y les va a todos mal, yo voy a decir, bueno, esta pregunta, esta competencia no la alcanzan los estudiantes. Y así puedo ver que el OA21 tiene 2 preguntas, ¿ya? El OA15 tiene 2 preguntas, el OA12 tiene 2, pero algunos tienen una sola pregunta, ¿ya? Importante saber qué está evaluando cada pregunta. ¿Por qué es importante? Vamos a ver. Déjenme borrar la pizarra, borrar toda la entrada. ¿Por qué es importante? Porque si los estudiantes, la pregunta 15, por ejemplo, ¿ya? Tenemos este OA, el 22, esta pregunta está, y voy a ir a mirar el OA 22, ¿qué es lo que dice? ¿Ya? Es el eje de medición, la habilidad de representar, y este es el indicador. Entonces, fíjense porque cuando ustedes elijan, construyan sus preguntas para la evaluación docente, lo que te van a evaluar, esta pregunta, ¿evalúa lo que dice? Ok, sí.
leen el peso de objetos del entorno usando representaciones de instrumentos de medición que entregan medidas en unidades estandarizadas. Sí, hay una coherencia, pero mi pregunta es después, ¿esto lo enseñé en mi clase? Por eso que yo de la evaluación, yo me tengo que ir a la clase, y en la clase tengo que ver, ¿enseñaste? La enseñanza del profesor, ¿ya? Mi enseñanza, eso es lo que voy a reflexionar. ¿Cómo les enseñé a los estudiantes? En las clases fue lo suficientemente explícito para que alcancen a resolver este tipo de problemas. Entonces aquí yo me voy de atrás para adelante y de adelante para atrás. Por eso que la planificación y la evaluación van de la mano. Veamos los resultados. Bueno, aquí les había puesto que todo esto yo tengo que ir al programa de estudio, antes que veamos los resultados, ir al programa de estudio y preguntarme, ¿qué significa representar? ¿Qué es esa habilidad? Y aquí yo la tengo escrita, ¿ya? Esta es la habilidad de representar. Esta es la habilidad que yo puedo evaluar en esa pregunta o en otras más, ¿ya? Traspasar, dice, la realidad desde algo concreto y familiar a algo más abstracto, metáforas. Entonces, aquí tenemos ejemplos, ¿ya? Cuando yo represento, lo que estoy haciendo es trabajar el pensamiento abstracto de los estudiantes. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo trabajé esto en las clases? ¿Cómo fui representando cosas de distintas maneras? Obviamente que estoy trabajando con un Copici, ¿verdad? Completo pictórico y simbólico, y cómo yo voy leyendo en el texto, en el programa de estudio, cuáles son todas estas habilidades e indicadores, porque en el programa de estudio van a encontrar sugerencias de evaluación, sugerencias metodológicas, etcétera, ¿ya? Entonces vamos, pero no puse el logro, ya, después les voy a mostrar, porque tengo el logro de esta pregunta, porque esta pregunta salió con un nivel bajo. Acuérdense de la pregunta, ¿ya? Vamos entonces a seguir analizando cómo la ficha técnica y el informe que me entrega el día me va a permitir a mí tener una referencia, un modelaje, para yo analizar los resultados, los datos que me entrega la evaluación, y cómo esta reflexión yo la voy a llevar a la enseñanza. ¿Cómo enseñé esto? ¿Cómo enseñé? ¿Ya? De la evaluación a la enseñanza, de la evaluación a la planificación, a la enseñanza. ¿Cómo planifiqué? ¿Cómo enseñé? ¿Y cómo evalué? Si a los niños les fue bien, significa que la enseñanza estuvo bien y la planificación estuvo bien. Consideré la diversidad, consideré los intereses, consideré las características de mis estudiantes. Acuérdense que aquí viene la caracterización. Si la evaluación le fue mal, yo tengo que decir, ¿qué me faltó en la enseñanza? ¿Ya? ¿Qué me faltó en la planificación? Quizás planifiqué para todos igual, no consideré los intereses, los niños no sabían lo que era una balanza, no tenían este concepto, este vocabulario, y de esa manera yo entonces voy reflexionando, que es una parte súper importante del portafolio. Ya, entonces, vamos más rapidito, ya tenemos eso, y luego en el informe, esa fue la ficha técnica, ahora tenemos un informe. En el informe van a tener todas las preguntas, ¿ya? Con todos los OA que se evaluaron, la misma tabla de especificaciones con el eje temático, la habilidad, el indicador y los logros obtenidos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en la pregunta 11, el 69% respondió bien. En la pregunta 12, el 65%. En la pregunta 13, respuesta correcta, solo el 52%. En la pregunta 14, solo el 39%. Entonces tengo que ir a mirar, ¿qué dice la pregunta 14? ¿Por qué le fue mal? Porque solo el 39% es mal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy cotejando? Que esta evaluación, este día, que tenía 23 preguntas,
evaluó todos los OA vigentes del currículum priorizado. Todos los OA están evaluados en esta prueba, esos análisis yo tengo que hacer. Y aquí yo les puse, del OA 2 hay una pregunta, yo estoy haciendo el modelaje con tercero, solo con tercero para que ustedes hagan el modelaje con sus cursos. Del OA 6 solo hay 4, entonces te das cuenta que por cada OA hay poquitas preguntas. Por lo tanto, si yo digo que el OA, por ejemplo, el OA 21, los niños sacaron solo el 52%, significa que este OA está bajo el nivel de aprendizaje, pero solo tengo una pregunta que lo representa. Entonces yo podría plantearme otras preguntas para confirmar si efectivamente ese aprendizaje está bajo o simplemente esa pregunta no era como los niños la manejaban, ese aprendizaje, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que les pongo acá? Nuevamente la tabla con los resultados, lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, ya la pregunta 2, evalúalo a 5, número de operaciones, representar el indicador y el 52% de logro. Aquí tengo el OA 5, estos son todos los OA del currículum de tercero básico, ya todos los OA. Aquí lo tengo ya escrito, significa que los niños son capaces de identificar y describir las unidades de semicentena, ¿ya? Y con esto, este curso alcanza un 52%. Este material, ustedes lo tienen, lo recortaron y lo tienen en la escuela, justamente para hacer el análisis curricular. ¿Qué significa que los estudiantes tengan un 52% en el OA 5? ¿Ya? Acá está, la pregunta número 2. Así evaluaron este OA en el día. Dice, ¿qué número se obtiene al componer 6 unidades y 6 centenas? Aquí tengo varios obstáculos para los niños. Estamos en la pregunta 2, en el OA 5. Aquí estamos, ¿ya? Con un 52% de logro. Significa que el estudiante tiene que comprender un concepto técnico de matemática que es componer, porque ya hemos estado trabajando la composición y la descomposición, que es muy importante que los niños tengan esos procesos muy asimilados que en matemáticas son importantes. ¿Qué otro nivel de dificultad tiene esta pregunta? Parte por las unidades. Yo tengo que componer 6 unidades y 4 centenas, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con los bloques, tenemos representaciones, estas son cuadritos chiquititos y estas son centenas, ¿ya? Entonces cuando yo digo número desconocido, cuando yo digo 6 unidades y 4 centenas, tengo un proceso inverso, tengo que inhibir un proceso cognitivo porque los niños generalmente habrán dicho esto. Entonces, ¿por qué? Porque hay un control de la impulsividad, porque no hay un análisis correcto, porque no le hemos enseñado a analizar y a ordenar sistemáticamente la información. Por eso que en matemática una de las actitudes es ser sistemático, metódico, ordenado, ¿ya? ¿Dónde están las centenas? ¿Dónde están las unidades? Hiciste el cuadrito, a lo mejor unidades, decenas, centenas. ¿Cómo llegaste a este problema? Por eso que la retroalimentación y la revisión de estas evaluaciones es sumamente importante para que los niños logren superar este 52%, porque lo más probable es que los niños sepan componer números, pero aquí, ¿cuál fue la interferencia? La comprensión lectora, la impulsividad. Hay otros procesos asociados que no tienen que ver con las habilidades de matemáticas, pero que sí son importantes. Aquí tenemos otra pregunta, que es la número 21, que también fue baja. La número 21 alcanzó solo el 32% y también tiene que ver con la representación en fracciones. Y aquí también, si ustedes miran, es muy simple esta pregunta porque dice, Mario preparó el almuerzo para su hija, completando la mitad del plato con vegetales. O sea, tengo una información, tengo que tener una lectura comprensiva, ¿verdad?, de lo que hizo Mario.
tengo que tener una visualización ordenada de los estímulos, ¿ya? Porque además tengo el dibujo y tengo las palabras. O sea, aquí yo tengo un niño que está haciendo una exploración sistemática. Acuérdense de todas las habilidades que hemos trabajado con la PICE, que la PICE es la antesala de la evaluación docente. Eso lo deberían conocer toda la escuela, porque son lineamientos estándares que tenemos hace más de 8 años. La exploración sistemática. Si yo no hago que el niño explore sistemáticamente, no va a responder esta pregunta. Entonces, después le preguntan, ¿qué fracción del plato se completó con vegetales? O sea, tengo la lectura, tengo lo visual, y voy acá y me equivoco y solo el 32% logra la respuesta. O sea, ¿por qué razón, si esta pregunta era de un nivel de facilidad, era muy simple, ¿verdad? ¿Qué fracción se completó con vegetales? ¿Qué fracción voy y miro los vegetales? Voy y leo acá la mitad del plato con vegetales. Entonces tengo que pasar de una representación de la lectura de la vida real a una representación del símbolo, de la fracción gráfica, ¿ya? ¿Por qué razón los niños no son capaces de relacionar todo esto? Ahí viene el arte del análisis y de conversar con mi profesora PIE, de conversar con los otros profesores, de hablar de cómo nosotros podríamos mejorar la exploración sistemática, porque son impulsivos, porque son atarantados, porque no revisan. Estimados profesores, generalmente los niños, más que habilidades cognitivas de matemática, lo que les fallan a los estudiantes son habilidades del manejo de la información, cómo ordenan la información, cómo identifican la información. Por eso que los aprendizajes se acompañan de actitudes como ser metódico, ordenado, sistemático, manejar el control de la impulsividad, identificar bien los datos. Eso es súper importante. Bueno, acuérdense que ustedes tienen este material en la escuela, lo tienen también digital, está en la página web de la escuela, y ustedes pueden acá ir chequeando y darse cuenta que si yo en tercero básico tengo que pasar todos estos objetivos van a ser consecuencias para los aprendizajes de cuarto y de los demás cursos, y también son base de los aprendizajes de los cursos anteriores. Por lo tanto, aquí también yo puedo generar un trabajo colaborativo, yo hago un análisis de curricular integrado, ¿ya? Yo tengo muchos elementos que hacer con esta información. De acá ustedes revisen estas infografías que la hicimos nosotros acá en la Fundación, en la ATE, tienen ese propósito de que ustedes aquí tienen que hacer un análisis. Si yo no hago el análisis curricular correspondiente, y este análisis curricular yo no lo pongo en disposición de mis estudiantes con las características que tienen, es lo que me va a orientar el aprendizaje. Yo no voy a lograr aprendizaje de calidad si no tengo comprensión de qué habilidades y qué procesos cognitivos involucra cada uno de estos objetivos de aprendizaje, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver después que tenemos los demás cursos con la misma información. Niños que están en el nivel 1, en el 2 y en el 3. Acá claramente tengo un grupo, wow, grande. ¿Qué hago? Cuarto B, distinto. Fíjense que no tengo tantos niños acá, los tengo acá concentrados. Cuarto B, ¿cómo le damos un empujón para que avancen al nivel 3? ¿Ya qué necesito? A lo mejor necesito alguna estrategia más afectiva, motivacionales, necesito darles un empujón, más afectivo. ¿Ya qué necesita para darle un empujón a este curso y tengamos un CIMSE, ¿verdad? Que este año tenemos un CIMSE y, nos sintamos todos satisfechos y satisfechas porque a estos niños les dimos el empujón. En los quintos, tengo otra información, se dan cuenta que este gráfico de dispersión de los estudiantes de los puntitos es muy importante porque visualmente ya me genera un dato importante, ¿ya? Los quintos, aquí ya tenemos un quinto B en riesgo, SOS,
¿qué hacemos? Aquí traigan a los bomberos porque hay que apagar estos incendios. Sexto A, y vamos con todos los cursos. Aquí también tenemos un sexto B, SOS, y tenemos un séptimo en mejores condiciones, agrupado en el nivel 2, un séptimo básico B en un claro déficit, ningún niño está en el nivel 3. ¿Qué vamos a hacer acá? Y así vamos con los octavos también. Conclusiones, estimado colega, muchas gracias por la escucha atenta. Los datos son para movilizar los datos y movilizarnos nosotros como docentes. Si yo tengo un octavo B con esa información, yo voy a comparar a fin de año cómo se movilizaron los aprendizajes de los niños cuando se haga la evaluación del día de fin de año, y yo voy a decir, oye, sí, la Sofía, que estaba en el nivel 1, subió al nivel 2. Ya, yo tengo que... Oh, se me activó Siri. Lo que yo tengo que hacer con los datos siempre es hacerme responsable junto con mis equipos, junto con las personas. Aquí, ¿quién es responsable? El docente de la asignatura, ¿verdad? El docente PIE. Luego, ¿quién es responsable? Los coordinadores que coordinan a estos docentes, ya UTP, por supuesto, PIE, todas las coordinaciones, convivencia, porque si aquí yo tengo un problema emocional que afecta a estos estudiantes, tengo aquí todo este equipo. Por eso es que hoy día el trabajo colaborativo cobra mucho sentido, porque yo como profesora de matemáticas no voy a resolver todas estas dificultades si no tengo la colaboración de mi PIE, de mis coordinadores, de mi UTP, de la coordinadora del PIE Convivencia y por supuesto de la dirección de la escuela. ¿Ya? No es esto una responsabilidad de una persona, sino que es un compromiso de una comunidad completa. En ese sentido, colega, el análisis de los resultados es una tarea muy bonita, muy interesante, muy profesionalizante de nuestra labor docente, porque trabajamos con datos duros. A esto después le vamos a sumar los resultados del día socioemocional. También se aplicó, se les preguntó a los niños del octavo B sobre sus aspectos socioemocionales, porque quizás se expliquen estos bajos resultados a partir de una dificultad en ese ámbito. Bueno, espero que les haya sido útil este modelaje y lo puedan aplicar en tanto los profesores que se van a evaluar de manera rigurosa porque están en juego su portafolio, pero para todos los profesores es una exigencia en la escuela, no es una exigencia solo para los profesores que se vayan a evaluar. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.